El Servicio Penitenciario del Distrito Autónomo de Yamalo-Nenets en el Ártico dio a conocer que murió en prisión el opositor ruso Alexei Navalny, una de las voces más reconocidas en contra del presidente ruso Vladimir Putin. Navalny cumplía en ese centro una pena de cerca de 30 años por 2 condenas y había sido trasladado en diciembre hasta este penal con el objetivo de aislarlo, según sus abogados. Para analizar el impacto de esta noticia, saludamos a esta hora a Martín Baña, doctor en Historia por parte de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como profesor adjunto a cargo de la Cátedra de Historia de Rusia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. También está, como no, nuestra compañera Marta Moya. Profesor, quiero preguntarle para comenzar, ¿qué supone la muerte de Navalny en medio del contexto político actual de Rusia con unas elecciones a la vuelta de la esquina? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, supone una intensificación de la represión a la oposición política en Rusia, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de la muerte de un opositor, quizás el más importante hasta hace unos años, al gobierno de Vladimir Putin, en una situación de prisión, injustamente encarcelado, con causas armadas, en función de lo que suponía Navalny en términos de oposición a Putin. En ese sentido, Putin se libera o deja de lado a una figura bastante importante que incluso, a pesar de estar en prisión, podía jugar un rol de importancia en esa oposición a través de sus seguidores, que son bastantes en Rusia y son bastantes activos en lo que significa la denuncia de la corrupción e incluso la denuncia de este accionar del gobierno de Putin respecto de la oposición política. Profesor, quiero que ahora hagamos un balance acerca de la figura de Navalny. ¿Cuál es su peso, su relevancia como opositor? Bueno, sin dudas es un peso muy importante, ha venido teniendo un peso muy importante en lo que fue la oposición a Putin, al punto tal de que tuvo que ser encarcelado con causas armadas. Después hay que recordar, después de haber sido envenenado, no sé si recuerdan, en el año 2020, en lo que fue claramente un intento de asesinato, y él había logrado conglomerar a una gran cantidad de opositores a Putin, cosa que se puso de manifiesto en enero del 2021, cuando a su regreso fue detenido y se inició una marcha, no solamente en Moscú, sino en distintas ciudades de Rusia, que fue la mayor marcha opositora al gobierno de Putin en lo que se pudo ver a lo largo de los más de 20 años que Putin se encuentra en el poder, y que terminó con una gran cantidad de detenidos, habla de más de 3.000 detenidos a lo largo de toda Rusia, con lo cual se demostraba la potencia y la fuerza que podía tener un candidato o un opositor como Navalny. Navalny además había fundado una fundación anticorrupción que publicaba cada tanto informes en donde denunciaba a Putin, pero también a otras figuras del gobierno, denunciadas por corrupción, y una de las más impactantes había sido un video publicado por su fundación respecto de una mansión que Putin tendría en el Mar Negro. De modo que era una figura que no solamente él como figura era importante, sino que atrás de él podía aglutinar a otros opositores sin tanta importancia como la de él. Sí, yo le quería preguntar, bueno, supimos hace apenas 2 días que Navalny había sido enviado por 27ª vez a una celda de aislamiento, pues en esta cárcel del Círculo Polar Ártico donde cumplía su condena. Había muchos rumores acerca de si pues el gobierno ruso estaría detrás de una intensificación del punitivismo hacia el opositor. Incluso ahora, pues las primeras declaraciones que llegan de su equipo legal, su portavoz y su familia están diciendo que no quieren dar por confirmada la muerte hasta que no la certifiquen ellos mismos, trasladándose a esta prisión. ¿Usted cree que el gobierno ruso va a tener que ser muy claro y transparente con las causas de esta muerte para no levantar pues teorías conspirativas alrededor de la muerte del principal opositor de Putin? Sí, el gobierno puede ser claro y transparente, pero hay algo, en el caso de que efectivamente sea confirmado, hay algo que va a ser concreto, que es la muerte del Navalny. Y digamos, si esto lo ponemos en una historia de más larga duración, no sería la primera vez que un opositor, un político opositor al gobierno de Putin muere, ¿no? Después pueden variar las causas. Acá quizás lo que lo hace más grave es que muere estando
en una prisión, digamos, bajo la responsabilidad del gobierno ruso. Si hacemos una comparación muy rápida, ni siquiera el apartheid, ¿no? Logró tanto. Mandela finalmente pudo sobrevivir y salir vivo de la cárcel. Esto se enmarca claramente en una situación mucho más amplia, que es la represión que viene realizando el gobierno ruso respecto de cualquier tipo de oposición política, que se intensificó hace 2 años cuando se inició la invasión rusa de Ucrania. Sin ir más lejos, hace pocos días fue condenado a prisión uno de los intelectuales más prestigiosos que tiene actualmente Rusia, con fama internacional, como es Boris Kagarlitsky, que fue condenado a cumplir 5 años de cárcel. Profesor Baña, estamos viendo una condena por parte de la comunidad internacional muy contundente, culpando directamente a algunos países, directamente al Kremlin, por la muerte de Navalny. ¿Qué esperar de lo que pueda conseguir la reacción de la comunidad internacional frente a este caso? Bueno, en el caso de que Navalny efectivamente esté muerto, ya no se va a poder hacer ningún cambio. Es importante que la comunidad internacional siga estando activa respecto de estas cuestiones. Como decía anteriormente, en el caso de Kagarlitsky, él ya había estado preso el año pasado y había logrado ser liberado gracias, entre otras cuestiones, a una fuerte campaña internacional de presión para pedir su liberación. Pero fíjense que ahora volvió a ser condenado, de modo que cualquier colaboración que pueda provenir desde el exterior respecto de la condena de este tipo de atropellos contra intelectuales, contra opositores, incluso ciudadanos rusos, siempre es bienvenida y sirve para reforzar esas causas. Bueno, estamos a poquísimas semanas de las elecciones presidenciales en Rusia. Una muerte como la de Navalny va a generar, evidentemente, reacciones internas en el país. Si usted tuviera que hacer un pronóstico, ¿cree que la sociedad rusa, parte de la sociedad rusa, por supuesto, se va a rebelar contra Putin por esta muerte, o el silenciamiento del gobierno ruso contra la oposición va a impedir cualquier tipo de protesta por este fallecimiento? Bueno, podría derivar para 2 lados. Por un lado, podría intensificar las protestas, hacer que haya una movilización grande dentro de Rusia, pero también es verdad que desde esas manifestaciones en enero del 2021, que le siguió una gran represión, fue y sigue siendo muy difícil hoy iniciar cualquier tipo de protesta dentro de Rusia. Es exponerse directamente a ser encarcelado. Por otro lado, también es verdad que desde hace varios años hay una gran apatía política, y que con el inicio de la invasión rusa de Ucrania se reforzaron cualquier tipo de medida represiva. De modo que no creo que pueda tener, en este corto plazo, quedan menos de un mes para las elecciones presidenciales en Rusia, no creo que pueda tener un efecto de iniciar protestas o resistencias o cualquier tipo de manifestación en contra del gobierno, porque es exponerse literalmente a ser encarcelado. Para terminar, profesor, rápidamente, ¿cree usted que puede la justicia internacional, tiene la justicia internacional una oportunidad de intentar mediar, de intentar llevar una condena a Rusia, ya con el antecedente de que en el pasado esto no ha sido fructífero? Bueno, es como vos decís, ya Rusia desde el año 2014 que viene recibiendo sanciones de distinto tipo, económicas y diplomáticas, y el efecto fue mínimo o prácticamente nulo, de modo que quizás la estrategia, si se quiere lograr algo efectivo, tendría que iniciarse desde otro lugar o ser más contundente con las sanciones que eventualmente se puedan llegar a tomar contra el gobierno de Rusia.